cari sacerdoti, religiosi, cari catechisti, fratelli e sorelle, che direte? Beatitudes, queridos hermanos obispos, queridos sacerdotes, religiosas, religiosos, queridos catequistas, hermanos y hermanas, AIPT, hola. Al cardinale Brutus Rai per le parole che mi ha rivolto e salutare con affetto il patriarca Pier Battista Pizzaballa. Grazie a tutti voi. Me siento contento de estar entre ustedes. Deseo expresar mi gratitud al cardenal Béchar Abouto Rai por las palabras que me ha dirigido y saludar con afecto al patriarca Pier Battista Pizzaballa. Per l'opera educativa che portate avanti nella scuola, tanto frecuentata dai ragazzi dell'isola. Gracias a todos ustedes por su ministerio y su servicio, en particular a ustedes, hermanas, por la obra educativa que llevan adelante en la escuela, a la que asisten tantos jóvenes de la isla, lugar de encuentro, diálogo y aprendizaje del arte de construir puentes. Gracias a todos por su cercanía a las personas, especialmente en los contextos sociales y laborales donde es más difícil. Discepolo innamorato di Gesù, intrepido annunciatore del Vangelo, che passando tra le nascenti comunità cristiane. Comparto mi alegría visitar esa tierra caminando como peregrino tras las huellas del gran apóstol Bernabé, hijo de este pueblo, discípulo enamorado de Jesús, intrépido anunciador del Evangelio, que pasando por las nacientes comunidades cristianas, veía cómo actuaba la gracia de Dios y se alegraba de ello, exhortando a todos a que permanecieran unidos al Señor con firmeza de corazón. Rallegrarmi con voi per le meraviglie che il Signore opera ed esortarvi a perseverare sempre senza stancarvi, senza mai scoraggiarvi. Vengo con el mismo deseo, ver la gracia de Dios obrando en su iglesia y en su tierra, alegrándome con ustedes por las maravillas que el Señor obra y exhortándolos a perseverar siempre, sin cansarse, sin desanimarse nunca. Saluto la Chiesa maronita che nel corso dei secoli è approdata a più riprese nell'isola e, spesso attraversando molte prove, ha perseverato nella fede. Los miro y veo la riqueza de su diversidad. Saluda a la Iglesia maronita que en el curso de los siglos ha llegado en varias ocasiones a la isla y que a menudo, atravesando muchas pruebas, ha perseverado en la fe. Porto nella mia preghiera il desiderio di pace. Cuando pienso en el Líbano siento mucha preocupación por la crisis en la que se encuentra y noto el sufrimiento de un pueblo cansado y probado por la violencia y el dolor. I cieli del Libano sono citati tante volte nella scrittura come modelli di bellezza e grandezza. Llevo a mi oración el deseo de paz que sube desde el corazón de ese país. Les agradezco lo que hacen aquí en Chipre. Los cedros del Líbano se citan numerosas veces en la Escritura como modelos de belleza y grandeza. Pero incluso un gran cedro surge desde las raíces y crece lentamente. Ustedes son estas raíces trasplantadas en Chipre para difundir la fragancia y la belleza del Evangelio. Gracias. Saludo también a la Iglesia Latina, presente aquí por milenios, que ha visto crecer en el tiempo junto a sus hijos el entusiasmo de la fe y que hoy, gracias a la presencia de tantos hermanos y hermanas migrantes, se presenta como un pueblo multicolor, un auténtico lugar de encuentro entre etnias y culturas diferentes. Este rostro de la Iglesia refleja el rol de Chipre en el continente europeo, una tierra de campos dorados, una isla acariciada por las olas del mar, pero sobre todo una historia que es cruce de pueblos y mosaico de encuentros. Questo non dimenticarlo, Nessuno di noi è stato chiamato qui per proselitismo di un predicatore, mai. Ninguno de nosotros estamos llamados al proselitismo.
Nosotros somos llamados a la misericordia de Dios, que no se cansa de llamarnos, no se cansa de estar cercano, no se cansa de perdonarnos. Las raíces de nuestra vida cristiana están en la misericordia de Dios. El Señor no defrauda, su misericordia no defrauda. Así es también la Iglesia católica, es decir, universal, espacio abierto, en el que todos son acogidos y alcanzados por la misericordia de Dios y su invitación a amar. No hay ni debe haber muros en la Iglesia católica. Es una casa común, es el lugar de las relaciones, es la convivencia de la diversidad. ¿Quién hace la unidad? El Espíritu Santo. El que pueda entender, que entienda. El Espíritu Santo es el autor de la armonía. La diversidad de los dones y la unidad armónica de la Iglesia. Vorrei ora condividere con voi qualcosa a proposito di San Barnaba, vostro fratello e patrono, traendo dalla sua vita e dalla sua missione due parole. Queridos amigos, ahora quisiera compartir algo con ustedes a propósito de San Bernabé, su hermano y patrono, inspirándome en dos palabras de su vida y de su misión. Que viene scelto dalla Chiesa di Gerusalemme, si può dire della Chiesa Madre, come una persona più idónea. La primera palabra es paciencia. Se habla de Bernabé como de un gran hombre de fe y de equilibrio, que fue elegido por la Iglesia de Jerusalén. Se puede decir la Iglesia Madre, como la persona más idónea para visitar una nueva comunidad, la de Antioquía, que estaba compuesta por diversas personas que se habían convertido recientemente del paganismo. Persone che hanno appena cambiato vita e perciò hanno una fede piena di entusiasmo. Fue enviado para ir y ver qué pasaba, qué estaba sucediendo, casi como un explorador. Allí encontró personas que provenían de otro mundo, de otra cultura y sensibilidad religiosa. Personas que acababan de cambiar de vida y por eso tenían una fe llena de entusiasmo, pero todavía frágil. La paciencia di entrare nella vita di persone fino ad allora sconosciute. En toda esa situación, la actitud de Bernabé fue de gran paciencia. La paciencia de estar dispuesto a salir constantemente de viaje. La paciencia de entrar en la vida de personas hasta ese momento desconocidas. La paciencia de acoger la novedad sin juzgarla apresuradamente. La paciencia del discernimiento, que sabe captar los signos de la obra de Dios en todas partes. La paciencia de estudiar otras culturas y tradiciones. Non schiaccia la fede fragile dei nuovi arrivati con atteggiamenti rigorosi, inflessibili o con richieste troppo esigenti. Bernabé tuvo sobre todo la paciencia del acompañamiento. No sofocó la fe frágil de los recién llegados con actitudes estrictas, inflexibles. Como un padre y una madre no se escandalizan por sus hijos, les acompañan. Tened esto en mente. Deja crecer y acompaña. Si tienes que corregir a alguno, lo corriges. El hombre de la paciencia. Los acompañaba, los tomaba de la mano, dialogaba con ellos. Queridos hermanos y hermanas, necesitamos una iglesia paciente. Una iglesia que no se deja turbar y desconcertar por los cambios, sino que acoge serenamente la novedad y discierne las situaciones a la luz del Evangelio. En esta isla es precioso el trabajo que llevan adelante en la acogida de nuevos hermanos y hermanas que llegan desde otros lugares del mundo.
Como Bernabé, también ustedes están llamados a cultivar una mirada paciente y atenta, a ser signos visibles y creíbles de la paciencia de Dios que nunca deja a nadie fuera de casa, privado de su tierno abrazo. Anche per la Chiesa in tutta Europa, segnata dalla crisi della fede. Non serve essere impulsivi, non serve essere aggressivi. No sirve ser agresivos. La Iglesia en Chipre tiene estos brazos abiertos, acoge, integra y acompaña. Es un mensaje importante también para la Iglesia en toda Europa, marcada por la crisis de fe. No sirve ser impulsivos y agresivos, nostálgicos o quejumbrosos. Es mejor seguir adelante leyendo los signos de los tiempos y también los signos de la crisis. Es necesario volver a comenzar y anunciar el Evangelio con paciencia, sobre todo a las nuevas generaciones. A ustedes, hermanos obispos, quisiera decirles: sean pastores pacientes en la cercanía, no se cansen nunca de buscar a Dios en la oración. A los sacerdotes en el encuentro, a los hermanos de las confesiones cristianas, con respeto y solicitud, y a los fieles allí donde viven. Y a ustedes, queridos sacerdotes, quisiera decirles: sean pacientes con los fieles, siempre dispuestos a animarlos, ministros incansables del perdón y de la misericordia de Dios. Nunca jueces severos, siempre padres amorosos. Cuando yo leo la parábola del hijo pródigo, el hermano mayor era un juez riguroso. El papá era misericordioso, imagen del Padre, siempre perdonando. De hecho, siempre te está esperando para perdonarte. El año pasado, un grupo de jóvenes que hacen espectáculos de la música pop ha querido interpretar la parábola del hijo pródigo, cantada con música pop. Los diálogos muy bonitos. Lo más bonito, la discusión del hijo pródigo que dice que necesita volver a casa. Tengo miedo que mi padre me cierre la puerta en la cara. No sé cómo hacer. Pero tu padre es bueno, pero sabes que mi hermano está allí. El amigo le dice: facci una cosa, scrivile al tuo papá. El amigo le invita a escribir a su padre. Dile que quieres volver a casa, que tienes miedo que no te reciba bien, que si quiere recibirte bien, que ponga una señal en la ventana de la casa. Tu papá te dirá prima si te acogerá bien. Y así tu padre te dirá si te recibirá bien o no te recibe. Y en el siguiente acto se ve al hijo en camino hacia la casa del padre. Y cuando el camino gira, se ve la casa del padre. Y la casa estaba llena de signos de bienvenida. Este es Dios para nosotros. No se cansa de perdonarnos. Y cuando nosotros comenzamos a decir: sí, Padre, perdón, Él nos tapa la boca. No seáis rigoristas en la confesión. Cuando veis a personas en dificultad, he entendido. Corazón de Padre, con el corazón de Dios. Lasciamocene appassionare. Nella multiforme varietà del vostro popolo
Pazienza significa anche avere... La obra que el Señor realiza en la vida de cada persona es una historia sagrada. Dejémonos apasionar por ella. En la multiforme variedad de su pueblo, paciencia significa también tener oídos y corazón para acoger sensibilidades espirituales diferentes, modos de expresar la fe distintos y culturas diversas. La Iglesia no quiere uniformar, sino integrar con paciencia. La Iglesia es madre. Es lo que deseamos hacer con la gracia de Dios en el itinerario sinodal. La oración paciente, la escucha paciente, una Iglesia dócil a Dios y abierta al hombre. Ma nella storia di Barnaba c'è un secondo aspetto importante che vorrei sottolineare: il suo incontro con Paolo di Tarso y la loro fraterna amicizia. En la historia de Bernabé hay un segundo aspecto importante que quisiera subrayar, su encuentro con Pablo de Tarso y la amistad fraterna entre ellos, que los conducirá a vivir juntos la misión. Tutti avevano paura di lui, non credendo ancora che fosse un discepolo. Qui il libro degli Atti degli Apostoli dice una cosa molto... Después de la conversión de Pablo, que antes había sido un encarnizado perseguidor de los cristianos, todos le temían porque no creían que él también fuera discípulo. Aquí el libro de los Hechos dice algo muy hermoso. Bernabé lo tomó consigo, lo presentó a la comunidad, contó lo que le había sucedido y respondió por él. La stessa missione di Gesù, che ha preso con sé i discepoli per le strade di Galilea, che ha preso su di sé la nostra umanità. Escuchemos lo tomó consigo. La expresión hace referencia a la misma misión de Jesús que tomó consigo a los discípulos por los caminos de Galilea, que tomó sobre sí nuestra humanidad herida por el pecado. Senza etiquetarlo, il peccato di etichettare la gente, per favore, senza etiquetarlo. Caricarlo sulle spalle cuando è stanco o ferito. Es una actitud de amistad y de compartir la vida. Tomar consigo, tomar sobre sí, significa hacerse cargo de la historia del otro, darse tiempo para conocerlo sin etiquetarlo. Cargarlo sobre los hombros cuando está cansado o herido, como hace el buen samaritano. Esto se llama fraternidad y es la segunda palabra. Le persecuzioni. Nella chiesa di Antiochia rimasero insieme un anno intero e istruirono molta gente. Entrambi poi, per volontà dello Spirito Santo, furono riservati per una missione più grande. Bernabé y Pablo como hermanos viajaron juntos para anunciar el Evangelio aún en medio de persecuciones. En la iglesia de Antioquía estuvieron juntos todo un año e instruyeron a mucha gente. Luego ambos tenían reservada una misión más grande y enviados por el Espíritu Santo se embarcaron para Chipre. Y la palabra de Dios corría y crecía, no solo por sus cualidades humanas, sino sobre todo porque eran hermanos en el nombre de Dios, y esta fraternidad entre ellos hacía resplandecer el mandamiento del amor. Poi, come succede nella vita, accade un fatto inaspettato. Gli atti raccontano che i due hanno un forte dissidio e le loro strade si separano. Anche tra i fratelli. Después, como sucede en la vida, pasó algo inesperado. Los hechos cuentan que los dos tuvieron un fuerte desacuerdo y sus caminos se separaron. También entre los hermanos se discute, a veces hay disputas. Pero Pablo y Bernabé no se separaron por motivos personales, sino que estaban discutiendo acerca de su ministerio, sobre cómo llevar adelante la misión, y tenían visiones diferentes. Si intuisce che tra i due non rimase rancore. Addirittura a Timoteo, che deve raggiungerlo in seguito, Paolo scrive: cerca di venire presto da me, prendi con te... Discutieron, pero por algunas cartas sucesivas se intuye que no quedó rencor entre ellos. Incluso a Timoteo, que tenía que alcanzarlo más adelante, Pablo le escribió: ven a verme cuanto antes, recoge a Marcos, justamente a él, y tráelo contigo, pues será de gran ayuda en mi ministerio. Questo fa bene, un po' d'aria di discussione fa bene. Discutere su sensibilità e idee diverse, perché è brutto non discutere mai, No, tutti
Cuando c'è questa pace troppo rigorista che Cuando hay una paz rigorista, in una no es de Dios. fratelli discutono En una familia, hermanos y hermanas discuten. di vita, no? Io sospetto di coloro che non discutono mai, Yo sospecho de aquellos que no discuten nunca. vicende nascoste, sempre. Algo esconden, siempre. Questa è la fraternità della Chiesa. Si può discutere sulle visioni, su sensibilità, su idee diverse e in certi casi dirsi le cose in faccia, con franchezza, e questo aiuta in certi casi, e non dirla da dietro con un chiacchiericcio che non fa bene a nessuno. È occasione di crescere. Esta es la fraternidad en la Iglesia. Se puede discutir sobre visiones, sensibilidades o ideas diferentes y decirse las cosas en la cara, con sinceridad. En ciertos casos ayuda. Es ocasión de crecimiento y de cambio. Pero recordemos siempre que no se discute para hacerse la guerra, para imponerse, sino para expresar y vivir la vitalidad del Espíritu, que es amor y comunión. Se discute, pero seguimos siendo hermanos. Fortemente dalle volte, tutti i giorni, no? E poi a tavola eravamo tutti insieme. La discussione della famiglia di una madre, la madre Chiesa. La discusión de la madre Iglesia, en la que sus hijos también discuten. Questo sermone. Cari fratelli e sorelle, abbiamo bisogno di una Chiesa fraterna, che sia strumento di fraternità per il mondo. Qui a Cipro esistono tante sensibilità spirituali. Queridos hermanos y hermanas, necesitamos una iglesia fraterna que sea instrumento de fraternidad para el mundo. Aquí en Chipre existen muchas sensibilidades espirituales y eclesiales, varias historias de procedencia, ritos y tradiciones diferentes. Pero no debemos sentir la diversidad como una amenaza contra la identidad, ni debemos recelar y preocuparnos de los respectivos espacios. Si caemos en esta tentación, crece el miedo genera desconfianza, la desconfianza conduce a la sospecha y antes o después lleva a la guerra. Somos hermanos amados por un único Padre. Un mare dal quale ancora oggi sbarcano persone, popoli e culture. Ustedes están inmersos en el Mediterráneo, un mar con diferentes historias, un mar que ha merecido numerosas civilizaciones, un mar del que todavía hoy desembarcan personas, pueblos y culturas de todas partes del mundo. Abbiamo bisogno di accoglierci e integrarci. Con su fraternidad pueden recordar a todos, a toda Europa, que para construir un futuro digno del hombre es necesario trabajar juntos, superar las divisiones, derribar los muros y cultivar el sueño de la unidad. Necesitamos acogernos, integrarnos, caminar juntos, ser todos hermanos y hermanas. Les agradezco lo que son y lo que hacen. La alegría con la que anuncian el Evangelio, las fatigas y renuncias con las que lo sostienen y lo hacen avanzar. Ese es el camino trazado por los santos apóstoles Pablo y Bernabé. Les deseo que sean siempre una iglesia paciente que discierne, acompaña e integra. Y una iglesia fraterna que hace espacio al otro, que discute pero permanece unida. Per favore, continuate a pregare per me perché ho bisogno. Los bendigo y por favor sigan rezando por mí porque tengo necesidad. Gracias.